Dios les bendiga, niños. Queremos darles la bienvenida a nuestra primera clase virtual del Salón de Joyitas. Espero que esta clase sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El amor de Dios es maravilloso. Ese amor es sincero, hermoso, precioso y nunca nadie nos va a dar ese amor como lo da el Señor Jesús. Amén. Bueno, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Bueno, ahorita sigue el espacio que damos para que nuestra hermana Norbelis es la portadora de la palabra del Señor. Que sea, Señor, danos ese maná que necesitamos. Es un maná fresco, delicioso, que llena el alma y nos enriquece en la vida espiritual. Amén. Lo dejamos en compañía con la hermana Norbelis. Dios les bendiga, niños. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy especial. Soy luz en medio de las dificultades. El Señor Jesús nos narra una historia hermosa de un hombre llamado Naamán. Pero también vamos a hablar de una niña. En la Biblia no registra su nombre, de una niña. Aquí se las dibujé, niños. Resulta y pasa, niños, que esta niña la tomaron como esclava, se la llevaron como esclava y la llevaron a esa casa de ese hombre que era muy importante. Era un hombre general del ejército de Siria. Mírenlo aquí. Aquí se los dibujé, se los coloreamos para que ustedes lo vieran. Era un hombre muy importante. Pero resulta y pasa, niños, que este hombre tenía una enfermedad en todo su cuerpo, niños. Y esa enfermedad lo achicopalaba, lo entristecían. Él mantenía muy triste. Mire cómo mantenía su cuerpo, lleno de lepra. Era una enfermedad que se pegaba. Él tenía su familia no podía estar cerca de él porque se le pegaba la enfermedad a alguno de sus hijitos. Eso se contagiaba. Resulta y pasa que esa niña conocía al Dios verdadero, al Dios de Israel, que es el mismo Dios que conoces tú y conozco yo, que es el Señor Jesucristo. La niña un día escuchó a dos personas que trabajaban en ese lugar con ese hombre importante, Naamán. Ellos murmuraban de su enfermedad y en ese lugar, en ese momento llegaba la niña y ellos decían entre ellos, los dioses no pueden hacer nada por nuestro patrón. Ningún Dios puede hacer nada por nuestro patrón. Y cuando la niña escuchó eso, se acercó y ella le habló a ellos y le dijo, mi Dios sí lo puede hacer, Él lo puede curar, mi Dios, el Señor Jesús. Y ellos le contestaron con rabia, le dijeron, ¿dónde crees que estás? Aquí no adoramos a dioses de Israel. La niña se entristeció y se fue triste
porque ella sabía que lo que ella estaba diciendo era verdad, niños. Que el Dios que ella conocía y que tenía en su corazón podía sanar a Naamán de esa lepra tan horrible que tenía en su cuerpo, de esa enfermedad. Y ella se fue para su pieza, cogió y se postró de rodilla, donde ella adoraba al Dios de Israel, que era el Señor Jesucristo. Y empezó a clamarle a Dios y a decirle estas palabras. Le decía: Señor Jesús, yo he creído en ti porque mis padres me han enseñado que tú eres mi Dios, que tú estás en medio de cualquier dificultad y que tú estás conmigo. Le decía la niña al Señor Jesús en la oración. Y le decía: Señor Jesús, yo quiero que tú me des el valor para yo poder hablar de ti aquí donde me lo impiden. Porque aquí me están impidiendo hablar de ti. Dame el valor, Señor Jesús. La niña se levantó, niños, con esa alegría, con esas ganas de hablar de ese Dios. Resulta y pasa, niños, que la niña miró a su esposa muy triste, ella parada en una ventana de su casa, y ella de pronto diciendo entre sí: no sé qué vamos a hacer, no sé qué puedo hacer por mi esposo con esa enfermedad que tiene. Cuando en ese momento la niña se acercó a la esposa de Naamán y le tocó su hombro y le dijo: yo sé quién puede sanar a Naamán de esa lepra, de esa enfermedad. Y ella dijo: ¿quién? La nena le respondió, le dijo: el Señor Jesús, mi Dios, el Dios de Israel. En ese momento la esposa se puso feliz, alegre, se puso alegre y salió y se fue a buscar a su esposo, a decirle a Naamán que la niña que estaba ahí como trabajando para ellos como esclava, ella sabía que había un Dios de Israel que lo podía sanar, que fuera ya ese lugar, que Dios iba a mandar a un profeta para que le dijera lo que él debía hacer. Niños, aquí está Naamán. Este vasito que hice es la representación del río Jordán. Ese río era muy sucio. Miren cómo se lo presento. Ese río era muy sucio. Mire, era muy sucio. Naamán, en ver ese río así, a él le daba como cosa meterse ahí en ese río. Pero él obedece a lo que le manda el Señor Jesús por medio de ese profeta. ¿Por qué? Porque él cogió sus caballos, cogió sus cabalgatas, se fue para ese lugar donde Dios le había hablado por medio de la niña. Y se fue, niños. Pasaron días, pasaron noche, llegó a ese lugar donde Dios le había mandado. Y Dios le habló por medio de ese profeta y le dijo que fuera a ese río y se metiera allá a ese río 7 veces, que a las 7 veces de haberse metido en ese río, él sería sano. Y él lo hizo por medio de mira, aquí les voy a presentar por medio de este trabajo manual, representando a Naamán en el río Jordán. Él se zambullía 1, 2, 3, 4, 5 veces y nada pasaba. Él decía: ¿qué pasa? No estoy sano, estoy igual, estoy enfermo aún, ¿qué pasa? Pero el Señor Jesús le dijo que eran 7 veces y luego la 6ª vez, nada. Pero el Señor le dijo que eran ¿cuántas? 7 veces y lo hizo con fe. Y cuando salió Naamán, salió sano, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Y qué dijo Naamán en ese momento? Señor, gracias por haberme sanado. Ahora sé quién es el Dios verdadero.
Amén. ¿Sí ven, niños? Que él reconoció que él era el Dios verdadero, que él era el Dios de Israel, que él era el Dios que tenía poder para sanar y para salvar. Él sanó a Naamán de esa terrible lepra. Vamos a leer el versículo a memorizar el día de hoy. Hoy nos vamos a aprender el versículo a memorizar. Dice, ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Lo vamos a repetir en casa y nos lo vamos a aprender, niños, porque es mejor obedecer al Señor Jesús que desobedecer. Niños, en el día de hoy yo les voy a mostrar este cartel que hice. ¿Qué dice ahí? Jesús nuestro sanador. Yo quiero que ustedes hagan un cartelito así como yo lo hice y lo peguen en un sitio visible. ¿Cuál es el sitio visible que ustedes pueden colocar este cartel? Un sitio donde lo vean la persona que llega a su casa. Lo pueden colocar en la ventana de su casa, en la puerta de su casa, al ladito de la puerta de su casa, al entrar de la puerta de su casa. Ahí lo pueden pegar para decir que nuestro Señor Jesucristo es sanador. Él es el único sanador de nuestra vida y de nuestro cuerpo cuando estamos enfermos. Dios les bendiga, niños. Niños, por último, les voy a enseñar cómo hacer el trabajo manual. Resulta y pasa que esto es un vaso, ¿cierto? Un vaso desechable normal. Mire, es un vaso desechable normal. Yo lo cogí, algo calientico, lo cogen, lo chuzan y le hacen el huequito. Resulta y pasa que esto es un papel seda. Les dirán ustedes, pero la profe, ¿por qué le hizo color oscuro? ¿Color oscuro por qué? Porque el río Jordán era un río sucio, entonces tenía que ser de este color. Ustedes, si no tienen papel seda en su casa, pueden coger un papel cualquiera de esto, un papel de cuaderno, una hoja cualquiera, lo cogen y lo colorean con colores negros y lo recortan y se lo pegan alrededor del vaso, así que quede así en esta parte, que quede así como está este, y luego cogen un pedacito de papel también y hacen el versículo bíblico y se lo pegan ahí en esa partecita y se lo pegan al vaso. Luego, ¿qué van a hacer? Ustedes hacen dos hombrecitos, no importa qué hombrecito sea, lo cogen, lo dibujan, lo colorean y luego lo cogen, lo recortan en una hoja de papel, puede ser normal, en una hoja de papel normal, lo cogen, lo dibujan con la ayuda de sus papitos. Le agradecemos a los papitos que le ayuden con el trabajo manual. Resulta, hacen los dos hombrecitos, los recortan, luego cogen un palito, de pronto de pincho o el palito que se le facilite. No vamos a decir qué palo, no, porque de pronto ustedes no tengan, pero algún palito que se le facilite y que quepa por el huequito que le hicimos al vaso. Coge el primer muñequito, lo pega de este lado del pincho y luego recorta el otro muñequito y lo pega de este otro lado. ¿Sí ven? Ahí les queda el muñequito listo. Entonces lo que van a hacer ustedes, ya cuando esté el muñequito listo, ya tienen cómo hacer la forma del trabajo manual. Miren, ya queda el trabajo manual listo. ¿Sí ven? El hombre leproso por este lado, que es Naamán, y ya acá sin lepras. Hace los dos muñequitos, el uno con lepras y el otro sin lepras. ¿Sí ves? Y entonces ahí está el trabajo manual listo. Entonces les agradezco, papitos, que le colaboren a nuestros niños elaborando el trabajo manual.